Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 16 de enero. La Universidad de Guadalajara les da la bienvenida y les agradece su presencia en esta rueda de prensa, una más del Congreso Internacional Avances en Medicina, en su edición número 21, y que nos ha convocado el Hospital Civil de Guadalajara para conocer los pormenores del módulo de neurociencias y del módulo de medicina genómica. Nos hace favor de acompañar en el presidium el doctor Héctor Morales Villarruel, en representación del doctor Martín Gómez Lara, presidente ejecutivo del CIAM 2019. Muy buenos días, doctor. Es un gusto saludar al doctor José Luis Ruiz Sandoval, coordinador del módulo de neurociencias del CIAM 2019. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Arturo Panduro Cerda, coordinador del módulo de medicina genómica del CIAM 2019. Muy buenos días, doctor. Y también le damos la bienvenida a la doctora Sonia Román Maldonado, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Héctor Morales Villarruel. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad que tenemos nuevamente de difundir esta llamada fiesta académica de los hospitales civiles, que ya es una tradición en esta ocasión con su versión número 21 del Congreso Internacional en Avances de Medicina. Bien, como nuestro director general siempre lo dice, es una fiesta académica llena de innovación, llena de investigación, llena de muchas sorpresas en muchas ocasiones, que en esta ocasión involucra el tema que habíamos comentado en las ruedas de prensa anteriores, que es la obesidad, que como para algunos artistas como el señor Botero es una expresión de cultura y de arte. Bueno, pues para la OMS y para el grupo de salud es una epidemia. O sea, es donde nosotros intervenimos, y como la mayoría de las especialidades de la salud pues tienen relación con esta llamada epidemia del siglo XXI, bueno, elegimos ese eje temático donde intervienen prácticamente todas las especialidades. Como lema se eligió el hecho de modifiquemos el futuro de la salud con prevención. Intentamos dar con este mensaje, intentamos decir pues que, como ustedes saben, la obesidad se puede prevenir con buenos hábitos alimenticios, con muchas otras intervenciones que podemos hacer preventivamente, y no es solamente estar tratando de curar las consecuencias de esta enfermedad. Este congreso va dirigido a todas las disciplinas médicas, incluye a todo el sector salud, a todo lo afina al personal de salud. Tenemos 3 conferencias magistrales, una de ellas será en cada uno de los días que tenemos el congreso, que está programado para el 21 y el 23 de febrero venidero. Tenemos 21 módulos disciplinares, 426 conferencias, 314 profesores. Hay simposium, cursos pre y transcongreso. Tenemos un concurso de carteles, de exposición de carteles en investigación. Tenemos también un concurso de residentes de diferentes instituciones de salud, ya muy popular tradicionalmente, que día a día se va haciendo más y más arraigado. Y finalmente, bueno, pues tendremos otros 3 foros. Uno de ellos de cooperación institucional, interinstitucional, y otro foro llamado de filantropía y salud. En esta ocasión, con este preámbulo, les damos la bienvenida y queremos darle la palabra en esta ocasión a neurociencias, que es el módulo que nos corresponde, y sería nomás darles las gracias y hacerle la cordial invitación para ya tenemos en línea a la apertura para las inscripciones. Sería el mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Gracias por su mensaje, doctor Héctor Morales Villarruel. Entonces ahora escucharemos con atención el mensaje del doctor José Luis Ruiz Sandoval. Muchas gracias por la apertura y por la invitación y la oportunidad que nos dan para ampliar la información
respecto al módulo de neurociencias. De hecho, el eje temático obesidad y enfermedades metabólicas ya daría cuerda, se puede decir, para todo el Congreso. Sin embargo, prácticamente esta temática se va a tropicalizar, a particularizar en cada una de las áreas de especialidades médicas. Y en el campo de las neurociencias pues estamos muy contentos. En el campo de las neurociencias el programa se ha diseñado para que sea de interés para el neurocirujano, sea de interés para el neurólogo, sea de interés para el neuropsicólogo y para áreas de ciencias de la salud o profesionales de ciencias de la salud afines o que se interesen en las temáticas. El 21, 22 y 23 de febrero básicamente de alguna manera se ha ordenado el programa para que un día pues sea más neuroquirúrgico, otro día sea más neurológico y otro día sea más neuropsicológico, pero de alguna manera se pueden los temas intercambiar, y la intención es que se toquen temas, que se hablen de temas, de patologías que son prioritarias, que tienen alta prevalencia para todos estos especialistas, todos estos tipos médicos, y en donde se analice de una manera transdisciplinar y bidireccional. Esto es, que la obesidad y las enfermedades metabólicas, como ustedes saben, la diabetes o las dislipidemias o la hiperuricemia, etcétera, estas enfermedades metabólicas se van a analizar como causa de enfermedades neurológicas, neuroquirúrgicas o neuropsicológicas, y también como consecuencia. Es decir, el cerebro lo vamos a ver como víctima y como victimario también. Nuestro cerebro, de alguna manera, en nuestro cerebro están los centros del hambre y de la saciedad, y nuestro cerebro de alguna manera elige los alimentos, elige los estilos de vida que pueden ser saludables o no, y pues eso es lo que va de alguna manera a generar algunas patologías o no. Entonces va a haber varias ponencias que van a hablar en este sentido. Y la otra es, ya en sentido más práctico, pues el abordaje de muchas enfermedades: la obesidad y el dolor de cabeza, obesidad y epilepsia, obesidad y esclerosis múltiple, obesidad y demencia, y obesidad, cómo abordar a un paciente que tiene un problema de columna si es obeso, o bien si la obesidad es causante de un problema de columna. Se va a hablar respecto a si hay cirugías cerebrales para tratar la obesidad mediante técnicas de cirugía funcional, colocación de electrodos, etcétera. Y esto es lo que hace interesante la temática. Por ejemplo, en epilepsia damos muchos medicamentos que hacen que el paciente suba de peso. 10, 15, 20 kilos los puede subir de peso en un mes, 2, 3 meses. Y también en cefaleas. Entonces hay muchas patologías en las que tenemos que estar siempre tomando en cuenta el perfil del paciente, si es obeso, tiene sobrepeso, tiene enfermedades metabólicas. Esto en el campo de la neurocirugía, esto en el campo de la neurología, de la neuropsicología. En la neuropsicología va a abordar el tema de los trastornos alimentarios, trastornos de la imagen corporal, que hacen que de alguna manera pues tengamos obesidad o no, o su parte contraria, que sería la desnutrición en un momento determinado, la caquexia, etcétera. Entonces creo que la temática trata de abordar temas muy prácticos, temas de todos los días que vemos o que nos enfrentamos en la consulta diaria, y que sea de interés para 3 de las principales especialidades o de las principales ramas de las neurociencias: la neurocirugía, la neurología y el paciente y la neuropsicología. Muchas gracias, doctor José Luis Sandoval. Ahora escucharemos la intervención del doctor Arturo Panduro Cerda para escuchar los pormenores del módulo de medicina genómica. Muchas gracias, buenos días a todos. Medicina genómica, cuando hablamos de medicina genómica nos referimos principalmente a los genes de cada persona, de cada población, de cada país, ¿sí? México tiene características específicas de nuestros genes de cada uno de nosotros, y por lo tanto, tenemos respuestas diferentes a las enfermedades. En este tema que plantean las instituciones, nuestras instituciones de salud, se va a hablar de obesidad. Entonces, en 2016, la obesidad se estableció, como ya lo mencionaron, un problema emergente de salud pública, una epidemia. Realmente más del 70% de nosotros tenemos sobrepeso de grasa. Sí, más que hablemos de obesidad, hablamos de grasa, porque algunas gentes
con 5 o 10 kilos de grasa ya pueden desarrollar una enfermedad crónica, mientras que otros con 30, 40 pueden estar metabólicamente bien, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia esto? Precisamente es esa capacidad genética de nuestra población de desarrollar un daño hepático, un daño crónico en etapas tempranas, etapas intermedias o en etapas tardías. Estamos avanzando en ese sentido, y el tópico precisamente que vamos a ver es medicina genómica en hepatología, ¿no? La obesidad genera 3 causas principales de comorbilidades, que es lo que está generando los problemas económicos en todo el país, en todas las instituciones de salud. Uno es la diabetes, es un ámbito previo a la diabetes tipo 2. Otros son las enfermedades cardiovasculares. Y tercero es la cirrosis hepática, ¿sí? La cirrosis hepática por exceso de grasa en el hígado, ¿no? Sin embargo, estas 3 patologías, que son las causas principales de consecuencias de la obesidad que tienen en jaque al sector salud y a nosotros, de profesionistas de ciencias de la salud, por lo general se han estado enfocando y tratando en las etapas tardías, ¿sí? O sea, una vez que está la complicación, la operación, el tratar de establecer estrategias operando o tratando. Sin embargo, la medicina genómica es al revés, ¿no? La medicina genómica identifica, ¿sí?, a la población que está susceptible, que puede desarrollar esa enfermedad, y si logramos identificarla, como también es el tema del curso de los hospitales civiles, podemos intervenir, y ya estamos interviniendo en etapas tempranas para que no desarrollen las enfermedades crónicas. En particular, nuestro grupo, nuestro departamento se enfoca en la enfermedad hepática. Poca atención se ha estado dando en el país, en los sistemas de salud, a la enfermedad hepática, a tal grado que no tenemos ni una especialidad de la misma. Sin embargo, la tercera causa de mortalidad en México, las principales causas de mortalidad por daño hepático, primero es el alcoholismo, las hepatitis virales, y en este caso se suman la obesidad o el exceso de grasa en el hígado, que es la esteatohepatitis no alcohólica, ¿no? El diagnóstico no es sencillo para la mayoría de la población, porque se requiere técnicas en ocasiones avanzadas o biopsias hepáticas. Sin embargo, ya se puede detectar en etapas tempranas. Eso es lo que se va a tratar el curso, cómo identificar a estas personas en etapas iniciales, y sobre todo cómo intervenirlas para detener la enfermedad y que no lleguen a presentar la enfermedad o que tarden más tiempo, en el peor de los casos, ¿no? O sea, en desarrollar la enfermedad crónica. Entonces es otro tipo de manejo y de estrategia del paciente. Creo que se podría tener más incidencia en este aspecto preventivo que en el aspecto curativo en etapas tardías de la enfermedad. Hay 2 factores que nos conducen a la obesidad y a la enfermedad crónica, ¿no? En este caso, la diabetes, la enfermedad cardiovascular o la cirrosis hepática. Y es los genes que ya traemos y el estilo de vida. Y dentro del estilo de vida, un aspecto muy importante es la mala alimentación que tenemos, ¿sí? Entonces ahora también sabemos que esta alimentación nos la han cambiado en los últimos 20, 30 años, ¿sí? Nos han industrializado, nos han invadido, o sea, con dietas y alimentos chatarra, ¿verdad? Que vienen del extranjero, el país número 1 en tomar coca en el mundo. Y creo que este efecto que tenemos desde que se abre el Tratado de Libre Comercio nos cambia todo un esquema. Cuando antes éramos pobres y delgados, ahora seguimos siendo pobres y con exceso de grasa por esa mala alimentación, ¿sí? Precisamente en ese contexto, que es muy amplio, también la alimentación va asociado a los genes que tiene la persona, y precisamente eso es lo que va a hablar la doctora Sonia Román. Muchas gracias, doctor Arturo Panduro, por su intervención. Escucharemos con atención a la doctora Sonia Román Maldonado. Bien, muy buenos días a todos, a los miembros de la mesa. Pues efectivamente en este CIAM edición número 21, el área de medicina genómica va a participar con los aspectos de la obesidad y su impacto que tiene en las enfermedades crónicas, particularmente lo que se refiere al daño hepático. Nos viene como anillo al dedo en el sentido de que la medicina genómica, al trabajar con aspectos de genes y medio ambiente, pero en su forma preventiva,
En el Servicio de Biología Molecular y Medicina hemos desarrollado una línea de trabajo en el cual los aspectos tanto genéticos como ambientales los conjuntamos para poder trabajar con los pacientes y evitar estas enfermedades crónicas. Como decía el doctor, la alimentación es un factor importante, un factor ambiental modificable en el cual podemos trabajar los investigadores, los académicos, los profesionistas del área de salud para educar a los pacientes y a la población de cómo podemos prevenir estas enfermedades. ¿Qué es lo que hemos detectado o lo que hemos descrito o descubierto a través de las publicaciones de nuestros trabajos? Bueno, pues sabemos que hay 3 puntos que debemos de conocer en las personas, en las poblaciones, para poder identificar cuáles son estas situaciones en las que el paciente está con sobrepeso o con obesidad. ¿Cómo lo podemos prevenir? Una de ellas es su constitución genética, ¿sí? Conocer qué tipo de alimentos consume y cuál es el aspecto cultural o cuáles son sus actitudes o comportamientos para comer determinados alimentos, sabiendo que en un momento dado no son los más sanos. Entonces, en la medicina genómica podemos estudiar precisamente estos genes con herramientas moleculares que nos permiten identificar en cada población cuáles son las variantes genéticas, o sea, qué polimorfismo, qué diferencias tiene una persona con respecto a otra que lo puede predisponer a esta obesidad, a esta dislipidemia, a este incremento de grasa en los diferentes tejidos, muy particularmente el hígado. En ese sentido hemos identificado que la población mexicana, y muy particularmente en el occidente de México, tenemos 3 ancestrías, una de ellas de la población indígena, otra venida de los caucásicos o los españoles y otra de origen africano. De estos en conjunto hace que las poblaciones tengan diferencias a la susceptibilidad a padecer estas enfermedades, y lo que hemos encontrado es que dependiendo de qué población o es original la persona, podemos tener o no esa susceptibilidad. Lo interesante aquí que los genes en general que tiene la población mexicana, y no están exentos los de aquí del occidente de México, es que la ancestría amerindia, la cual es la que nos distingue a todos como mexicanos, nuestros antecesores mesoamericanos, todavía tenemos esa ancestría, y esos genes que tenemos de nuestros antepasados se fijaron o se seleccionaron positivamente en la población de tal forma que estuviéramos adaptados a un medio ambiente mucho más natural, de alimentos no procesados, con niveles mucho más bajos de consumo de azúcar y de grasa que lo que tenemos hoy en día. De tal forma que nuestros genes ancestrales no están adaptados para el tipo de alimentación al cual estamos hoy en día expuestos, ¿no? Entonces, en esta línea de investigación que estamos trabajando, y en que en el módulo vamos a presentar los diferentes hallazgos que hemos tenido de cuáles son esos polimorfismos, cómo afectan la toma de decisiones para elegir los alimentos, cómo nos volvemos adictos a los alimentos, qué capacidad digestiva tenemos para estos alimentos, qué preferencias de sabor tenemos los mexicanos para estar comiendo lo que no debemos. Todo eso lo vamos a presentar en estos días del CIAM, y vamos a promover que no se coma esta dieta que le hemos bautizado hepatopatogénica, una dieta que hace daño, que causa enfermedad al hígado y que se caracteriza por tener alto contenido de grasa, alto contenido de carbohidratos simples y una serie de características que no son sanos para la población, y ofrecer una alternativa en la que una dieta basada en estas características genómicas de ancestría que tenemos, así como elegir alimentos regionales y conocer la cultura o los hábitos o actitudes que tiene el paciente para con estos alimentos, proponer estrategias que permitan prevenir precisamente este problema de obesidad y de sobrepeso que está afectando a más del 70% de la población. Entonces, pues esperamos que el público y los profesionistas que acudan a este módulo puedan irse con nuevas ideas y con propuestas que nos parecen interesantes y siempre nos entusiasman compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Sonia Román, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio. Hola, Giselle Soriano de W Radio. Si la persona en sus antecedentes, genéticamente su familia es obesa o tiene enfermedades como la diabetes, ¿qué tan probable
que si la persona se cuida o tiene una dieta balanceada pueda generar estas enfermedades? Sí, primero, en aspectos genéticos hay enfermedades monogénicas que se pueden transmitir de padre a hijo y son las mínimas afortunadamente, ¿no? El problema que estamos teniendo ahorita no es tanto de ese tipo de enfermedad genética o alteración monogénica, es poligénica, intervienen varios genes. Entonces, esta predisposición a la diabetes sí se puede prevenir, y un ejemplo muy sencillo, o sea, lo vemos por ejemplo en la población nativa, por ejemplo en los huicholes que viven en la montaña, o sea, tienen esos genes que los predispone a este ambiente, a la diabetes, ¿no? Entonces, cuando ellos cambian su estado ambiental, de lo que comen, de la actividad física que hacen, bajan a la ciudad, se incorporan, comen otra cosa que no corresponde, suben de peso y se desarrolla la enfermedad. Eso es muy común en la población mexicana, ¿no? Ese cambio. Hubo mucha modificación de la gente que se fue del campo a las ciudades, o sea, esto coincide con el crecimiento de las grandes ciudades como Guadalajara, ¿verdad? O sea, mucha gente del campo se viene aquí, cambia su alimentación, y nosotros, por eso yo mencionaba anteriormente, el problema que tenemos es que nos dejamos invadir por una alimentación que no nos favorece a nuestros genes, ¿no? Entonces, sí se puede prevenir. O sea, en el momento de que la gente está joven, ¿verdad? O sea, yo creo que hay dos etapas diferentes. Cuando está joven, la persona, si dentro de la casa, porque el problema es familiar, o sea, hay una buena estrategia de prevención, entonces definitivamente que pueden vivir todos los años sin exponerse, aunque tengan esos genes, al desarrollo de la enfermedad crónica, ¿no? La otra etapa es pues cuando ya tenemos el problema intermedio, la mayoría, entonces ahí se empieza a dificultar la cosa porque nosotros tenemos que trabajar para regresar a un estado normal. Entonces ya esas actitudes que tenemos, por eso hablan de la adicción, son un poco más difíciles. Y luego todavía en la tercera etapa, cuando ya se pasan y tienen mucho exceso de mucha grasa, por eso la medicina ofrece las alternativas que mencionaba el doctor, de operar ¿no? diferentes tipos de cirugía para precisamente modular ya el exceso de grasa, ¿no? Entonces veámoslos en diferentes etapas. No sé si contesté lo que quería saber. La siguiente pregunta. Sí, buenos días, Iván Mendo de Televisa. Parece muy complicado resolver este asunto cuando los industriales, pues ellos venden veneno y no les importa, y quienes debieran hacer la advertencia, llámense diputados, autoridades, se voltean para otro lado cuando hay que votar leyes que regulen los contenidos o qué se come. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer la comunidad médica, la sociedad? ¿Cómo tendríamos que impulsar o empujar para que esto ya no suceda? Según vi en Suiza, inclusive países que tienen este grado, los diputados están pagados por las grandes corporativas y dicen, el alegato final es, hay que ser libres de que cada quien decida lo que se coma, y bajo esa libertad se permite este tipo de alimentos. ¿Qué tendríamos que hacer para que ya no se expendan, o al menos haya nuevas etiquetas donde se diga, pues esto es veneno? Sí, yo pondría el planteamiento en dos etapas diferentes, ¿no? En dos rubros. O sea, uno en el aspecto de salud, que corresponde a nosotros, y otro en el aspecto político-administrativo que usted menciona, porque los dos son importantes. Tienen que ir de la mano ambos. En el aspecto de la salud, o sea, tenemos que tener otra concepción de la salud, ¿sí? O sea, no estar trabajando haciendo más quirófanos, ¿sí? ¿sí? Pensando en que ya no va a haber suficiente dinero, sino tenemos que establecer estrategias de detección temprana de daño hepático y no permitir que la enfermedad avance. Tiene que haber un giro en la medicina. Esto es una nueva concepción médica, ¿no? O sea, yo creo que la medicina genómica nos está precisamente dando esas herramientas y esperamos incidir en ese aspecto. En el aspecto político-administrativo, o sea, sí hay una influencia muy grande que predomina el mercado, el comercio, ¿no? El comercio nacional y el internacional. En Estados Unidos me tocó presenciar un evento donde este mismo problema también genera cáncer. Había gente de la Casa Blanca y están enterados de que así es, entonces miden entre el aspecto comercial con el aspecto de la salud. Pero creo que en México estamos perdiendo, ¿verdad? O sea, mientras pocas gentes se están haciendo ricas y desafortunadamente la mayoría se va del dinero fuera del país, a nosotros nos dejan enfermos, ¿verdad?
O sea, yo creo que las medidas que se han establecido con mucha claridad no han funcionado, ¿no? O sea, no han funcionado ni en salud ni en el aspecto político-administrativo. Colegas de la Ciudad de México propusieron recientemente, si ustedes se enteraron, quizás que había que subir el precio del refresco. Hoy creo que aparece, ¿verdad?, en los periódicos que a pesar de que subió el precio y el impuesto del refresco, se sigue tomando más refresco, ¿no? O sea, entonces sí necesitamos medidas más estrictas. Creo que esto de caminar y usar la bicicleta es una cosa muy importante. Creo que ahora, estas semanas que no tenemos gasolina, hay que ver el lado positivo, ¿verdad? O sea, nos hace concientizar más en el aspecto que tenemos que caminar y sí se puede, y contaminamos menos y gastamos menos, ¿no? Y eso lo estábamos perdiendo. O sea, yo creo que en ese lado positivo deberíamos de conservar eso, decir, no usemos el carro, ¿no? Aunque haya gasolina. Y sí tenemos que hacer un cambio muy drástico, muy drástico. En Japón no dejaron entrar a McDonald's, y cuando lo dejaron entrar dijeron, va a ser acorde a nuestro alimento, y el tamaño de la porción va a ser chiquito. Usted compra una hamburguesa y es, ¿sí? Aquí no, ¿no? Aquí nos dieron las grandes y todo, con una de ellas tenemos para 3 días, ¿sí? Y ese es el problema que tenemos en este momento. Entonces sí se tiene que legislar de una manera muy estricta, ¿no? O sea, favorecer la alimentación y la actividad física dentro de las instituciones, en la ciudad y en la familia, ¿no? Creo que sí se requiere un cambio muy, muy importante, una estrategia, si queremos reducir el problema, ¿no? Partiendo de que no estamos incidiendo en el problema serio en la obesidad. La siguiente pregunta. Aquí, según esto, el exceso de grasa en el cuerpo es una de las causas de la cirrosis. De los casos de cirrosis, ¿en qué porcentaje se debe por cuestiones de obesidad? Porque tengo entendido que también hay otras causas, como el alcoholismo. Sí, yo mencionaba que había las 3 causas principales. Sí, pero por ejemplo, la ocasionada por la grasa. Por la grasa, sí. Ajá. Precisamente me traje un trabajo que acabamos de publicar, salió el 4 de enero en una revista inglesa, muy importante, en donde estamos mencionando un estudio que se hizo en los hospitales civiles de la Universidad de Guadalajara, ¿sí?, que hay una alta prevalencia, ¿sí?, una alta prevalencia de daño hepático en población mexicana. Y esta alta prevalencia es en un 25% de la población de estudio que hicimos. ¿El 25% de toda la población mexicana? De los estudiados, de los pacientes estudiados. ¿Cuántos estudiaron? Estudiamos pacientes de todo de índice de masa corporal diferente y con los factores de riesgo que tienen, ¿no? Entonces, 50% de la población aquí en el occidente de México estamos expuestos a esos factores de riesgo, con exceso de grasa y alteraciones metabólicas. Okay. De este porcentaje de estudio, 25% de la población está desarrollando daño hepático. ¿Por grasa? Por grasa. Y si a eso le agregamos que la mayoría de la población tomamos alcohol, ¿sí?, o sea, se hace el problema más serio, ¿no? Entonces, consideramos que este problema de daño hepático va a seguir creciendo, y junto con el alcohol y junto con las hepatitis virales que no se han resuelto, ¿sí?, vamos a tener un problema cada vez mayor de daño hepático en la población mexicana, ¿no? ¿De cuánto fue el universo de estudio? Cerca de 700, aquí le puedo dar el ¿Cuántos? artículo. 700. 700 sí. personas. Sí. ¿En qué año se hizo? Se duró 5 años haciendo este trabajo. ¿De qué año a qué año? En los últimos 5 años atrás. ¿Cómo qué fechas más o menos? 12, 17. ¿Sí? Está actual. Este trabajo es el más amplio en el país, ¿sí?, y el más documentado. O sea, se lo puedo demostrar. ¿Me lo puede dar una Claro copia? Que sí. Okay. Aquí lo traemos, ¿no? Muchísimas gracias. Claro. Buenos días, Carlos Carrizales de Radiorama. Bueno, sabemos que México tiene el deshonroso primer lugar internacional en obesidad. La pregunta, bueno, son 2 derivadas en esto. La primera, ¿qué está haciendo el gremio médico para combatir esto? Y la segunda, ¿qué lugar ocupa Jalisco dentro del porcentaje de obesidad? Sí, creo que estamos haciendo bastante, ¿no? Hemos recibido suficiente apoyo de las instituciones, principalmente la Universidad de Guadalajara, los hospitales civiles, y creo que hay, no sé,
porcentaje muy importante de investigadores que estamos haciendo investigación en este problema, ¿no? El doctor de neurociencias que nos acompaña aquí honrosamente es un distinguido investigador de los más altos niveles que tenemos, ¿verdad? En el área de neurología tenemos en nefro, o sea, en nuestro servicio, o sea, tenemos de hígado, ¿verdad? De nutrición, o sea, tenemos un personal muy bueno, o sea, dentro de la Universidad de Guadalajara, la institución, y sí quisiera comentarles que estamos tomando la delantera, ¿sí? En este problema, en este estudio, a instituciones fuertes como nutrición y como otros hospitales de México, ¿sí? Esto se puede constatar, ¿sí? Por las publicaciones que tenemos, ¿sí? Por las aportaciones, lo que vamos a presentar en el Congreso son situaciones que hemos realizado y aquí está, ¿no? O sea, no estamos haciendo o vamos a hacer o es lo que dijeron en Estados Unidos, porque es otro problema serio que hay, ¿verdad? O sea, es medicina mexicana, es un problema de México y lo tenemos que resolver. Jalisco es uno de los estados con mayor índice de obesidad en el país, ¿sí? ¿Cuánto por ciento de la población tiene en Jalisco obesidad? Yo me atrevería a decir que arriba del 70%. Bueno, hay que aclarar a qué nos referimos con obesidad, ¿sí? Ese es un punto muy importante. Obesidad, hay dos conceptos que manejan, sobrepeso y obesidad. Entonces, este concepto de sobrepeso, muchas veces vamos con el médico, nos dice, no, nomás tiene 5, 8 kilitos de más de grasa, pero no hay problema, es sobrepeso. Y no es cierto, ¿sí? O sea, ese término de sobrepeso lo tenemos que eliminar, porque hay gente que con 5 kilos de grasa más que traemos en el cuerpo, con eso ya y la susceptibilidad genética, con eso nos desarrolla el daño hepático o la diabetes, ¿sí? Mientras que hay gentes que traen 30 kilos de más de grasa y no desarrollan la enfermedad crónica, ¿no? Ahí está la genética, así de que no es homogéneo, ¿verdad? Entonces este 70% de la población, con mucho cuidado, tenemos que decir, no todos van a tener enfermedad crónica, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado para identificar cuáles sí, cuáles no, y ahí es donde tenemos que incidir, ¿eh? Isaura López de Radio Universidad y El Occidental. Al doctor José Luis Ruiz para que me hable un poco más sobre las enfermedades neurológicas relacionadas con la cuestión de cefalea, epilepsia, Parkinson, las personas que tienen este problema de salud como es la obesidad y el sobrepeso. Sí, muchas gracias. Retomando qué es lo que hacemos o no hacemos los médicos, bueno, aparte de hacer el recuento de los daños, creo que ya es importante que estemos haciendo el recuento de los daños y publicando estos resultados en revistas que luego son accesibles para personales médicos, sobre todo para los tomadores de decisiones. ¿Sí? Para esto especialmente lo que estamos hablando, los políticos y gente que está en Secretaría de Salud, o sea, esta información ahí está, y esta información pues nosotros consideramos que es información que deben de revisar, de leer y luego tomar medidas. Entonces, sí se está generando esta información. Por ejemplo, en relación a dolores de cabeza, nosotros hemos hecho trabajos en donde ser obeso o tener sobrepeso, obesidad, es factor de mal pronóstico para que te cures. Si tienes sobrepeso, si eres más delgadito, más pronto se te va a quitar el dolor de cabeza que si eres gordito. Y eso es información que tenemos. Si tienes un trauma craneoencefálico, si te golpeas la cabeza y eres diabético, vas a tener peor pronóstico. Es más, puedes morir por que se te subió el azúcar o porque eras diabético, porque eras gordito, ¿sí? Esto después de un trauma craneoencefálico, esto después de una hemorragia intracerebral, esto después de una hemorragia subaracnoidea. Es decir, ser obeso o tener estas condiciones metabólicas de problemas del azúcar, de problema de colesterol, etcétera, esto ya implica que vas a tener un peor pronóstico, peor evolución, más resistencia al empleo de medicamentos. Entonces esto lo vemos en dolores de cabeza, en epilepsia. Ya de epilepsia dijimos, te damos un medicamento que te puede subir de peso y a veces lo damos a montón. En cirugía de columna, el neurocirujano no es lo mismo que opere un paciente delgadito que un paciente gordito, le va a ir peor. De hecho, lo primero que te dice es baja de peso y luego vienes conmigo para ver si te operamos de la columna. Y si eres diabético, no vas a sanar pronto, posiblemente la herida se puede infectar, se va a contaminar, se va a fistulizar, vas a tener un peor pronóstico. Entonces, de hecho, estas enfermedades son las que queremos que se expongan en el Congreso. Y es posible que un abordaje quirúrgico para un paciente delgado sea uno y para un paciente gordito sea otro. Esto cambia la perspectiva del manejo quirúrgico. Entonces, estas enfermedades, dolor de cabeza, cefalea, epilepsia, Parkinson, demencia. En demencia hay mucho de demencia y obesidad también.
la obesidad hace que más pronto presentemos un deterioro cognitivo, que más pronto nos demenciemos, ¿sí? Y para esto hay muchos estudios que se están realizando. Entonces, en esclerosis múltiple igual, y en Parkinson también. De las personas que se atienden en la cuestión, en el área de neurociencias, actualmente, ¿cuántas se están atendiendo? Y por estos factores que ya mencionaba, que tienen obesidad o sobrepeso y ya presentan esta cuestión de cefalea, epilepsia, Parkinson, demencia, y el porcentaje de mayor riesgo, ¿de cuánto es? Sí, mira, eso depende de la enfermedad. Por ejemplo, la gente que tiene un infarto cerebral, 70-80% tienen sobrepeso u obesidad, y 70% son sedentarios, y 40% son diabéticos, y 40-50% tienen problemas de dislipidemia, los que tienen infarto cerebral. Y si esto lo aplicamos ahorita en epilepsia, por ejemplo, cada vez vemos más frecuentemente pacientes que ya llegan obesos a las clínicas de epilepsia. Prácticamente comparten con las prevalencias e incidencias que tenemos de obesidad, sean en las distintas enfermedades. ¿Esto es en la población adulta y en la población infantil también se llega a presentar estos factores de riesgo? Sí, aquí desgraciadamente yo no veo población pediátrica, no sé si en el área de nutrición tendremos esta información, pero lo que sí sabemos es que si tú eres hipertenso, y eres diabético y eres obeso a los 10, 12, 15, 18 años, si tienes obesidad infantil o pediátrica, vas a tener un desenlace cardiovascular tipo infarto cerebral dentro de 30 o 40 años después. Es por eso que actualmente vemos pacientes con enfermedad vascular cerebral, infartos, hemorragias intracerebrales a los 50 años, cuando antes era una condición que se miraba a los 70 o 80 años. Antes era una condición de los abuelitos, y ahorita es una catástrofe, es la consecuencia catastrófica final de haber tenido obesidad o ser diabético a los 15 o 20 años de edad. Creo que mi pregunta va a ser un poco obvia, pero necesito que me lo contesten. Usted dijo que la población amerindia no estaba acostumbrada de manera natural al alto consumo de productos no procesados, azúcares y grasas. ¿Esto a qué enfermedades los predispone a los mexicanos? Habiendo susceptibilidad genética, como ya mencioné, a todas. Pero, o sea, estamos hablando de que en el ambiente que vivían nuestros antepasados, en un ambiente natural, en donde era una dieta básicamente vegetariana, vamos a decir, o de alimentos naturales, sí, poca carne, es una grasa natural, no había azúcares procesados como hoy en día. Estos genes no han cambiado, sí, las seguimos heredando. De tal forma que en este ambiente obesigénico y hepatopatogénico, la cantidad de grasa y de azúcar que estamos consumiendo no es metabolizado y están generando el problema de las dislipidemias. Entonces, teniendo esta susceptibilidad genética ya de forma heredada y como población por nuestra herencia, sí estamos en riesgo de padecer la diabetes. La obesidad dispara una serie de enfermedades y el problema de la obesidad está impactando ya en los niños, de tal forma que estas enfermedades que acaba de mencionar el doctor a nivel del área de las neurociencias, estamos como recorriendo la edad en la que están apareciendo enfermedades crónicas que nuestros abuelos tenían a los 70, 80 años. Entonces, diabetes. Diabetes, el problema, lo que acaba de mencionar el doctor, diabetes, la cirrosis, ¿sí? En la enfermedad cardiovascular. Son los riesgos. Sí, son los riesgos, siguen siendo los mismos riesgos, simplemente lo que ocurre con la obesidad es que estamos recorriendo la edad en la que alguien con susceptibilidad genética la puede presentar a más temprana edad. De ahí la importancia de prevenir, porque ya tenemos una constitución genética que no nos favorece, pero si consumimos los alimentos a los cuales estamos adaptados, nos va a ir mucho mejor. Ahorita que el doctor mencionaba sobre la esclerosis, aquí en Jalisco, ¿qué tantos casos hay de tanto de esclerosis múltiple como lateral amiotrófica? ¿En qué lugar estaríamos? Mira, de la esclerosis lateral amiotrófica, la incidencia es de un caso por 100,000 gentes. Esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, ¿sí? La famosa de la película
Exactamente, entonces 1 en 100,000, tú calculas si somos, cada año aparece, es un caso en 100,000, entonces debemos de tener para 5 o 6 millones de habitantes, hagamos la cuenta, más o menos los casos nuevos. Son enfermedades más raras. Y respecto a la esclerosis múltiple, no sé, tendríamos que la prevalencia, la incidencia de estas enfermedades es de un 5% en población mexicana, pero yo te puedo decir que son 2 o 3 mil casos de esclerosis múltiple que tendríamos en Guadalajara, 2 o 3 mil pacientes con esclerosis múltiple que se distribuyen en las distintas instituciones, y que alguna vez se ha dicho que la obesidad podría ser un riesgo para desarrollar esclerosis múltiple. Hay trabajos sobre obesidad en edades pediátricas, adolescentes, y que luego después dieron o apareció la esclerosis múltiple, que fue una asociación con esclerosis múltiple. Bueno, en este caso, ¿cuántos o ha habido un repunte en población joven, o sea, joven menor de 35 años? Porque era un tema no tan común en este sector poblacional. Era generalmente los casos arriba de los 50 años. En este aspecto, ¿ha habido menores de 35 años que haya más incidencia o mayor incidencia en los últimos años? Hay más incidencia porque se diagnostica más fácilmente. La gente, el médico está más sensibilizado a diagnosticar la enfermedad, y la otra es que tenemos herramientas diagnósticas que aceleran este diagnóstico más pronto. Tenemos, por ejemplo, resonadores en la ciudad, muchos resonadores. Se hace resonancia magnética, te vas a encontrar las lesiones. Entonces, esto es lo que aparentemente ha hecho que se ha aumentado la incidencia de la esclerosis múltiple. Y la enfermedad va de los 5 a los 50 años de una forma ortodoxa, pero puede ser arriba de los 50 años también tener casos de esclerosis múltiple. Pacientes, ¿es falla respiratoria o alguna otra causa? La enfermedad te lleva a un confinamiento a cama, hay problemas de la deglución, entonces las condiciones son un paciente postrado que puede tener desnutrición, hacen úlceras, se llagan, úlceras en la espalda, se infectan, hacen neumonía, broncoaspiran, tromboembolia pulmonar, y son las causas de fallecimiento en pacientes ya muy avanzados con esclerosis múltiple. Gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, por supuesto, les agradecemos. Sí, doctor. Me gustaría abonar un poquito al respecto a la pregunta que hizo el señor Iván, en relación por qué, y la señorita en relación a la importancia que se tiene aquí. Miren, las cifras que dio el doctor de su estudio son cifras de nuestros conciudadanos, mexicanos, tapatíos, y tenemos un talón de Aquiles en la medicina mexicana, que siempre fundamentamos datos en base a reportes extranjeros. El hecho y la importancia que se esté investigando a personas como nosotros le da el valor a este tipo de estudios. Generalmente nos fundamentamos en neurología, en medicina interna y todo, cifras extranjeras. He ahí el valor que tienen los estudios que están haciendo de investigación aquí. Ese es uno de los pilares que de alguna manera puede decir uno. Estas son cifras, a lo mejor nada más fueron 700 de 5 o 6 millones que seamos de jaliscienses, pero es una muestra muy importante, fehaciente, que nos da mucha visión de lo que puede padecer un jalisciense. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de los módulos de neurociencias y el módulo de medicina genómica que forman parte del programa del Congreso Internacional Avances en Medicina en su edición número 21. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día.